A continuación daremos inicio al panel magistral, denominado Experiencias y desafíos de implementación del ingreso digno, conformado por Francisco Santini, CEO de Ripipsa, Luis Enrique Terrazas, consejero delegado de Vida Digna Coparmex, y Pilar Paras, presidenta del Consejo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. La moderadora de este panel será la doctora María del Pilar Gómez Carreño, profesora del Tecnológico de Monterrey. Pedimos a nuestros panelistas y moderadora tomar asiento para dar inicio al diálogo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para nosotros es un honor tener a tres personas tan importantes sentadas aquí en el Tecnológico de Monterrey. Gracias por haber venido. Quiero que les den un fuerte abrazo y a través de su aplauso. Gracias. Bueno, pues nuestro panel está titulado Ingreso digno en México, retos y oportunidades. En este día, pues como les decía, vamos a discutir muchos temas trascendentales para nuestra sociedad mexicana. ¿Están listos y listas? ¿Atentos acá? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar este conversatorio brindando un pequeño contexto sobre el ingreso digno, sobre todo para que los estudiantes y todos los empresarios que nos están viendo, toda la comunidad académica, tenga ese contexto de qué es ingreso digno. Por eso va la primera pregunta para todos. Dice, ¿qué significa para ustedes y sus organizaciones el concepto de ingreso digno? Tengo el micrófono. Bueno, el concepto es muy claro, ya no lo comentó en la conferencia anterior, es lo que necesita una persona o una familia para comer, para vivir y para tener algo extra para cultura o diversión. Nosotros lo dividimos claramente y muchas metodologías en la canasta básica alimentaria, insisto, es lo que comemos, la canasta básica no alimentaria, que es más alta que la alimentaria, que es el transporte, la vivienda, la higiene personal, todo lo que necesitamos para vivir. Y la parte de digna, lateral, lamentablemente aquí en México no debería ser digna, es una necesidad que tenemos, es el esparcimiento, es cierta diversión, es algún paseo, es alguna comida con la familia. Eso en general yo lo divido en esos tres e insisto trabajar en cada uno de ellos de manera diferente. Ok. En México, bueno, en todo el mundo, el salario mínimo se define que es un salario para que te alcance para vivir a tu familia y a ti, al que trabaja, y que alcanza para comer, para vestirse, para medicinas, para la escuela y para transporte y para casa. Pero resulta que en los países del tercer mundo el salario mínimo se ha quedado tan rezagado que ahora ya le pusimos un nuevo nombre al salario que debería ser el salario mínimo. El salario digno pues debería ser el salario mínimo, pero puesto que el salario mínimo ya no alcanza ni siquiera para comer, bueno, ahora ya sacamos el salario digno, pero la realidad es que este término de salario digno lo estamos manejando en México, pero debería ser el salario mínimo. Entonces yo nomás quiero decir, bueno, el salario mínimo no alcanza, el salario digno es como explicó aquí mi compañero Francisco Santini, pero a fin de cuentas el salario mínimo debería ser el salario digno. Pues antes que nada, buenas tardes. Me presentó Pilar, mi tocaya, que venía de Acción Ciudadana, pero quiero decir que también estamos aquí como la coalición de Vida Digna. Y es bien importante porque justo Arturo mencionaba y varios mencionaban que este grupo y los que estamos aquí, y entonces sí quisiera nada más invitarlos a conocer esta coalición en donde estamos, todos los que estuvimos hoy presentes y que incluye al TEC, y estamos precisamente impulsando este tema. Creo que les van a pasar un folletito, entonces
Ahí creo que viene más información de la coalición, y lo que queremos es invitarlos a todos a sumarse a este esfuerzo. Y este esfuerzo habla precisamente de la primera pregunta, que es ¿qué es el ingreso digno? Y creo que lo explicaron súper bien. Yo solamente agregaría, tal vez por mi deformación también del CEMEFI, que es un ingrediente indispensable de la responsabilidad social empresarial. No podemos hablar de ser socialmente responsables, que ahora cada vez que hablamos de qué es la responsabilidad social, hablamos de poner a la persona en el centro. ¿Cómo vamos a poner a la persona en el centro si tenemos personas dentro de nuestra empresa que no estén ganando el salario digno, que no les alcance para todos los conceptos que nos acaban de explicar? Entonces, como coalición lo presentamos como que es lo mínimo indispensable para que seamos como empresarios, para que seamos responsables. El que no haya nadie en nuestras empresas que gane por abajo de este salario digno, que lo acabamos de reajustar para 2025 en 13,400 pesos para una persona, que lo explicaron muy bien los ponentes anteriores a nosotros. Estamos hablando de una familia de 4 personas en promedio, con 2 ingresos. Si cada uno de estos ingresos es arriba de 13,400, les alcanza para vivir dignamente con lo básico. Muchísimas gracias a todos. Ahora que hemos establecido una comprensión común de lo que es el concepto de ingreso digno, vamos a profundizar un poquito en las acciones concretas que se han tomado hasta ahora. Pregunta para Francisco y para Pilar: ¿de qué forma han ajustado sus políticas salariales, tanto en empresas como en recomendaciones gubernamentales, ante el aumento progresivo del salario mínimo? Bueno, antes el salario mínimo representaba una tercera parte de lo que es el salario digno, y les estoy hablando de no tan lejos, les estoy hablando de 6, 7 años para acá, de que en nuestro país, como en la gráfica que mostraron, el salario mínimo era de $140, de los más bajos en Latinoamérica. Ahorita está en 440 y en la frontera en 540. Eso no quiere decir que las personas vivan mejor, pero antes era cómo subíamos el mínimo acercándolo al digno. Bueno, yo lo que les digo, y resumiendo, es primero, ¿qué hacemos en nuestras empresas? Yo les propongo a empresarios, próximos empresarios, pregunten quién es el que menos gana en su empresa, o quiénes son, o cuántos son las personas que menos ganan, y cuánto ganan. Compárenlo con las propuestas que hay de ingreso digno. Ahorita mencionan la del colectivo de 13,400, muchas están cerca de este número por persona. Compárenlo ahí, vean cuántas personas tienen abajo y generen una herramienta. Ahorita mencionaba Arturo Zapata, auméntenle la inflación a los que menos ganan, más ciertos puntos, más 5, más 10, más 20 puntos. Yo les comento que en mi empresa, cuando hicimos el ejercicio, el aumentarle a las personas que ganaban menos del ingreso digno un 20%, nos representaba en la nómina un 3% de aumento de la nómina. Era menor que si a todos les hubiéramos aumentado un 4 o un 5 de la inflación. Entonces, primero hay que tener datos, hay que medir, hay que hacer ejercicios sencillos y hay que poner metas y estrategias. Posiblemente una empresa no la pueda hacer en un año ni en 2, pero si vas poniendo estas metas, lo puedes ir logrando. Gracias. Bueno, creo que lo acaba de expresar súper bien Francisco. Nosotros como colectivo lo planteamos que es un proceso. No se trata de que de un día para otro ya logres que todos tus empleados que cuando hiciste este ejercicio de analizar los tenías entre el salario mínimo y el salario digno,
que lo puedas hacer porque no es fácil, como comentábamos. Sin embargo, tienes que establecer estas metas para lograrlo. Y lo más importante es que no creemos que tenga que ser una exigencia gubernamental, una política. Esto es algo voluntario y libre del empresario. Creemos que el empresario, al hacerse consciente de la importancia que es ver al colaborador como persona, como una persona con necesidades, con una persona que tiene una familia y que necesita cubrir no solo sus gastos de alimenticios, sino también médicos, de transporte, de agua, de vivienda y también para una emergencia. Entonces, en el momento en que el empresario hace esta conciencia, es que toma la decisión libre y voluntaria de que ninguno de sus trabajadores esté por debajo de esta línea que hemos plantado como ingreso digno. Muchísimas gracias. Es crucial entender lo que acaban de decir nuestros panelistas, porque todos esos esfuerzos que se están realizando es lo que es el objetivo principal por el que estamos hoy aquí. Ahora me gustaría preguntarte, Luis, ¿consideras que el ingreso que reciben actualmente los trabajadores en sus sectores cubre sus necesidades básicas y las de su familia? Digo, es que por eso estamos aquí. La realidad es que casi en todos los sectores el pago más bajo no cubre las necesidades de una familia. Me toca estar en la industria de la construcción. En la construcción se emplean alrededor de 3 millones de personas, maestros de obra. Porque no vamos a hablar de los ingenieros y de los arquitectos, porque los ingenieros, arquitectos, licenciados, todos ellos ganan suficiente para vivir dignamente. Entonces el reto está en cómo esos 3 millones de trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana, porque generalmente el transporte público les toma 1 hora, hora y media, trabajan 8 horas seguidas poniendo blocks o mezclando cemento o haciendo una zanja con un pico y luego después se regresan a su casa otra vez en el transporte. Entonces se avientan entre transporte y trabajo, se avientan 10, 12 horas por día. Trabajan 5 días a la semana, 30 días al mes y llevan el magnífico pago del mínimo o un mínimo y medio que son 10,000 pesos para mantener a su familia. Entonces, bueno, definitivamente que es un reto porque una persona que trabaja una jornada laboral completa no tiene más que hacer, ya no le quedan fuerzas para trabajar. Entonces sería lo justo que el salario que tuviera este papá que anda rifándosela por su familia, después de trabajar todo el mes, bueno, pues que tuviera suficiente dinero para mantener a su familia. Entonces el reto que tenemos es cómo hacerle para que esos 3 millones de trabajadores de la industria, por una jornada completa en un mes, ganen para vivir dignamente. Porque ahorita, con el mínimo, que es lo que se paga el 40% de los trabajadores en México, y esto es también para la construcción, son 8,000 pesos. Somos aquí, o sea, cualquiera tiene capacidad de decir qué me alcanza para vivir con 8,000 pesos. O sea, no les tengo que decir cuánto cuesta una hamburguesa, cuánto cuesta una lata de atún. Hagan cuentas y vean si con 8,000 pesos puede vivir uno solo. Ahora, con 8,000 pesos tiene que vivir toda la familia. Bueno, no sé cómo le hacen los trabajadores. Ahorita les platico un par de anécdotas de trabajadores con los que he platicado, que digo, caray, pues, ¿cómo le hacen? Pero bueno, es un reto y estamos por eso promoviendo a través del colectivo y a través de estas acciones, pues el que nos demos cuenta en la industria de la construcción lo que cuesta vivir y lo que estamos pagando y lo que tenemos que ir haciendo paulatinamente para que estos sueldos se vayan incrementando. Y claro, no se va a hacer de un día para otro, pero hay que empezar hoy a hacer un plan para que en 5, 10, 15 años México vaya cambiando en la industria de la construcción y en la industria del comercio y en la industria de la manufactura y en todas las industrias. Porque
esos son datos del INEGI, como les comentaba, 40% de los mexicanos ganan el mínimo. Bueno, ahorita nos presentaba los números nuestra compañera Alejandrina. 32% ganan el mínimo y otro 30% gana poquito más del mínimo, entre 1 y 2. Entonces es el 60% de los mexicanos ganan 9,000 pesos promedio. Bueno, es un reto gigante el que tenemos. Y no podemos decir que el gobierno va a hacer las cosas. Los empresarios, chicos, medianos y grandes, generamos el 80% de los puestos de trabajo en este país. Entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a usar la empresa como un agente de cambio. El gobierno sabemos que no lo va a hacer. Desde la Revolución Mexicana a la fecha no ha pasado nada con nuestros gobiernos. Han seguido, no han hecho cambios sustanciales y no los van a hacer. Entonces, ¿por qué no mejor empezar a hacer lo que está en nuestras manos, que es ver qué hacemos con la empresa para ser un agente de cambio? Muchísimas gracias, Luis. Por favor, Francisco, ¿nos puedes dar tu punto de vista? Bueno, como lo preguntas en nuestras empresas, yo quiero decirles, yo tengo una mediana empresa. En mi empresa sí llegamos ya al salario digno. Lo hicimos, pero porque tenemos 6 años trabajando en ello. Por eso yo les digo a todos los que están aquí, siempre hay un día en el que podemos empezar. Vamos a saber cuánto es el que gana menos, vamos a saber cuánto es el digno, vamos poniéndonos metas a través de los meses o de los años. Cada sector, como decía Luis Enrique, es diferente. El de la construcción tiene particularidades, un sector comercial es totalmente diferente, pero ¿cómo empezar a hacerlo a través de la productividad? A través de que si haces mejor las cosas, produces mejor, vas a ganar más. ¿Cómo poder meter esa cultura de productividad para que la empresa lo pueda pagar? Ahorita, lamentablemente, miles de empresas no lo pueden hacer. Hablando de pequeñas, hablando de microempresas, la situación es complicada y más para ellos. Entonces tenemos que buscar herramientas específicas para hacerlo. Hay otro tema que mencionaba ahorita con una compañera, que es que también las empresas estamos haciendo un subsidio inverso a los gobiernos. Estamos pagando salud privada para ellos porque el seguro social no se las da y tenemos que ponerles un doctor, un consultorio, pagarles medicinas. Tenemos que ayudarles en el tema de salud, tenemos que ayudarles en el tema de educación, tenemos que darles becas para que sigan estudiando, para que paguen útiles escolares. En el tema de transporte, mencionabas una persona que viaja 2 horas a su trabajo de ida, de vuelta, está totalmente mal. Los servicios que tienen son muy malos. Y lamentablemente, pues en la empresa no podemos pagarles eso y aparte subsidiar lo que no está haciendo el gobierno. Yo concluyo en decir, cada quien tenemos que tomar nuestra parte y podemos ir a hacerlo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Como ven, es importantísimo evaluar los salarios. Es una tarea ya no solamente económica, sino de justicia social. Entonces, para nosotros, los que estamos en este panel, nosotros queremos que conozcan cómo está el mercado laboral. Y para eso me gustaría preguntarte, Pilar, ¿qué mecanismos de evaluación o estudios utilizan sus organizaciones para determinar si los salarios son justos y competitivos? Bueno, justo, creo que esa respuesta la debería de dar Luis Enrique, que ha trabajado muchísimo en eso. Bueno, también Francisco, que han hecho estudios específicos por zona para ver cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta las medicinas, cuánto cuesta cada una de estos gastos familiares para llegar a este monto que estamos proponiendo. Pero también hemos evaluado hacia atrás qué ha sucedido con el aumento del salario mínimo que, como bien mencionaban, en el 2014 había perdido el 75% de su poder adquisitivo. Y hoy por hoy que hemos logrado que por lo menos alcance para casi 2 canastas básicas, es el sí se puede, para mí,
la mejor evaluación. Lo que estamos presentando son estos casos de estos empresarios que nos están demostrando que sí se puede pagarle a las personas un salario digno. Lo que ha demostrado estos aumentos del salario mínimo es que sí se puede que compartamos en las empresas y que veamos la importancia del trabajador dentro de la economía, dentro de generar riqueza. Y sí es súper importante porque otras de las evaluaciones que son muy duras para México son los análisis, por ejemplo, de la OCDE, que nos dicen que en la mayoría de los países de la OCDE estamos hablando de un promedio de que el 60% va al trabajador y solo 40% va a las ganancias del capital. ¿Qué pasa en México? Es exactamente al revés. El 60% de esta riqueza se va al capital y solo el 40% se va al trabajador. Entonces, por eso la importancia de hacer conciencia en el empresariado mexicano, porque llevamos muchos años acostumbrados a que esto está bien y no está bien. No está bien porque estamos generando riqueza a costa de las personas, a costa de que a las personas no les alcance para vivir. En Acción Ciudadana se ha dicho desde hace mucho que somos un país en donde las personas pueden trabajar todos los días, inclusive los sábados, 8 horas diarias y ser pobres. Esto no suena a justicia social, como tú lo mencionabas, Pilar. Entonces, pues para mí esos son los datos más crudos, ¿no? El hablar de que cerca del 60% de las personas que tienen un empleo están sin alcanzar este ingreso digno es algo que como sociedad nos tiene que hacer reflexionar. Muchas gracias, Pilar. Me gustaría saber la opinión de Luis Enrique, por favor. Sí, como les digo, el cálculo del salario digno es numérico. Contratamos una compañía, Bismarck, y simplemente analizó a ver cuánto le cuesta a una familia. Ya hablamos de que la familia promedio en México son 4 personas y 2 trabajan. Entonces esta compañía simplemente fue a ver una familia qué necesita para comer y sumó lo que necesita para comer y luego, oye, para vestirse 100 pesos al mes por persona, así muy bajo, órale, pues esto necesita para vestirse. Las escuelas que decimos que son gratis, bueno, nomás que el niño tiene que llevar unos tenis y tiene que llevar un uniforme y tiene que llevar una pluma que no se la dan en la escuela. ¿Cuánto cuesta ir a la escuela? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta pagar la luz, el predial? Todos los gastos de la casa, cuánto cuesta las medicinas básicas porque no las tienen, unas aspirinas las tienen que comprar o una medicina para el estómago la tienen que comprar. Entonces hicimos una suma, sacamos lo que saca Pilar, que una familia necesita 26,600 pesos, entre 2 son 13,300 o 13,400 y 26,800. Entonces ese número es lo que necesita una familia para vivir dignamente. Entonces yo a lo que los invitaría a todos los pequeños empresarios o estudiantes o empresarios es a utilizar todas las herramientas que nos enseñan en el TEC para que nuestro modelo de negocio separemos los recursos, ¿verdad? Tenemos recursos materiales y recursos financieros y que a las personas les quitemos el nombre de recursos y que pongamos una restricción. Mira, mi gente necesita ganar 13,400 pesos al mes para vivir. Porque nos hemos confundido en el capitalismo decir las personas son recursos y las personas no son recursos. Entonces, mientras no nos cambiemos ese chip de que digamos, oye, a ver, yo tengo que hacer muy productiva mi empresa, pero por procesos innovadores, porque utilizo mejores materiales, porque negocio mejor con mis proveedores, porque consigo buenas tasas en los bancos, pero no porque pago poquito. Entonces, ¿cómo hacer de México un país
en donde realmente los empresarios seamos muy rentables, pero no a costa de las personas. Y yo no quiero generalizar, pero con los datos que pasa el INEGI del 60% de la gente ganando sueldos de pobreza, pues se ve un foco rojo. Entonces, yo sí pensaría que con todo el conocimiento que sacamos del TEC, que separemos a las personas de nuestro modelo y digamos, esta persona me vale 13,400 pesos. Tengo que hacer el negocio con todas las demás herramientas, porque estamos acostumbrados muchas veces a decir, no, pues al cabo que la gente la contrato por menos porque hay muchas gentes. Entonces, mientras no cambiemos ese chip de que son personas, es muy difícil empezar a cambiar, porque viene una crisis y lo primero que hacemos es recorte el sueldo. Entonces es muy complicado, mientras no los veamos como que el que trabaja conmigo puede ser mi papá o puede ser mi hermano, aunque sea un maestro de obra, es un papá que tiene que llevar el sustento a su casa. Entonces yo creo que es donde tenemos que hacernos, así como se está hablando mucho de un capitalismo social, romper lo que dijo ahorita nuestro amigo Arturo Zapata, de que empezó en 1970 con este premio Nobel de la Paz que dijo el Friedman, que dijo el negocio del negocio es hacer negocio, y se nos olvidó la parte humana. ¿Cómo regresarnos o cómo volver a empezar y hacer un plan a mediano plazo? Porque es cierto que no podemos subir los sueldos de aquí a mañana, pero si ponemos ese tema en la empresa, decir, las personas son personas y necesitan esto para vivir dignamente, entonces cada junta vamos a analizar cómo hacerle para cumplir con ese parámetro. Porque mientras no sea un tema, mientras nuestro tema sea ser el más competitivo, tener el mejor modelo de negocio, que el cliente quede súper satisfecho, y no pongamos a nuestra gente como un tema, no vamos a sacar nuevas ideas. Entonces yo sí es lo que creo que es el punto de partida. Número uno, distinguir, no son recursos, son personas. Número dos, que sea un tema analizar. Y número tres, que la competitividad la busquemos en todos los ámbitos, menos en bajar el sueldo. Muchísimas gracias, Enrique. Un aplauso para él, si quieren darle el aplauso, se lo damos todos. Leía ayer una cita de Simon Sinek. Simon Sinek es un experto en liderazgo y decía, el que no sabe de personas no sabe hacer negocios. Y justo va en la línea de lo que van diciendo nuestros panelistas. Nosotros tenemos que tener ese enfoque en personas, que es fundamental para poder construir negocios conscientes y sobre todo para poder implementar un ingreso digno. Pero claro, en este camino también hay unos obstáculos y unos desafíos. Me gustaría que por favor todos nos compartieran a esta maravillosa audiencia qué barreras o obstáculos se enfrentan en sus respectivos sectores para garantizar un ingreso digno a toda la fuerza laboral. Bueno, vuelvo a insistir, necesitamos hablar de sectores específicos, de tamaños de empresas, y aquí es algo muy importante, y ahorita que hay tantos estudiantes, yo les decía en la comida que gran parte de los empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un gran porcentaje. Y hablaba, y si pueden irlo checando alguno de ustedes y me dice qué porcentaje, y les decía que estas empresas son las que actualmente tienen más obstáculos, más fiscalización por parte de las autoridades. Insistía que hay cifras récord de captación de impuestos en nuestro país, con menos empresas que hace años todavía, o sea, todas estamos pagando aún más. No hay incentivos fiscales para estas pequeñas empresas, no hay financiamiento para estas pequeñas empresas, entonces es difícil que puedan crecer. Y actualmente hay una nueva modalidad que la llamamos la semi-informalidad. Nosotros, como bien sabemos, dividimos el trabajo en el trabajo formal y decimos en nuestro país casi el 60% está en la informalidad, el 40% en la formalidad. Afortunadamente nosotros en los estados fronterizos está al revés, tenemos como el 60% en la formalidad y el 40% en la informalidad.
pero ahora se está dando un modelo y también en empresas grandes donde tienen un sueldo dentro de la formalidad y tienen bonos dentro de la informalidad, bonos que no pagan impuestos, que no le generan un récord de ganancias en el seguro, en el Infonavit, para su pensión, y esto está generando también un efecto contrario a la competitividad de las empresas, porque muchas personas, principalmente los jóvenes, en este momento dicen, bueno, yo ahorita lo que quiero es más dinero, que no esté todo dentro de la formalidad, y bueno, hay una rotación de personas. Hay una serie muy grande de obstáculos que tenemos las empresas para poder llegar a este salario, para poder pagar mejor, pero bueno, eso no es un pretexto para no trabajarlo, para no hacerlo y para no buscar las herramientas adecuadas para hacerlo. Gracias. Bueno, les voy a platicar rápido de la empresa que me toca, pues de la empresa nuestra. Nosotros hacemos casas y hacemos alrededor de 10,000 casas al año en 16 plazas del país. Y la empresa la fundó mi papá en 1980. Y bueno, para hacer 10,000 casas subcontratamos a 100 pequeñas compañías, y estas 100 pequeñas compañías tienen alrededor de 10,000 maestros de obra, igual que el número de casas. Entonces, bueno, compramos el terreno, hacíamos el proyecto, subcontratábamos la construcción, nos hacían las casas, vendíamos las casas y todo muy bien. Y los maestros de obra, yo me recuerdo, porque es algo que, como no nos lo dicen en la escuela, oye, estas son personas, como tú estás maximizando recursos. Yo les platico, yo iba a las obras hace 10 años, hace 15 años, y veía a un maestro de obra tomando agua en una manguera y decía, órale, pues, se me hacía normal, pero yo decía, pero yo no tomaría de esa agua, pero es más, ni siquiera lo veía. Y lo veía a un maestro acá poniendo un enjarre en un andamio ahí que se medio caía, y decía, bueno, pues órale, pues, ha de ser trapecista en sus tiempos libres porque se equilibraba ahí, ¿no? Pero se me hacía normal. Y lo comían en un block allá, y no, miren los maestros comiendo, calentando sus taquitos en un block. Se nos hacía normal, porque el contacto con los maestros era así, verlos a lo lejos, ya está poniendo uno block, y los subían, hacemos casas de 2 pisos, y subían cada block con un cordón, y una pequeña polea, y ahí están los maestros subiéndolo. Y luego bromeábamos los ingenieros, mira, ese ya no va a ir al gym porque ya subió los blocks. Pero de lejos, pues eran los maestros. Bueno, resulta que en el 2018 empezamos con un sistema constructivo que se llama Lean Construction, en donde juntas a los maestros así contigo, así como estamos nosotros ahorita. Entonces se acercan los maestros un día, y yo estoy ahí, porque en las obras, un lunes, y tengo a 20 maestros cerquitas de mí. Entonces me pongo a observarlos y le digo a los ingenieros que están conmigo, ya vieron a los maestros. Y luego me dice, pues ¿qué les da, ingeniero? Pues véanlos. Bueno, te empiezas a fijar y resulta que un chavo de 35 años tiene las manos hechas garras de tanto mover los bloques. A otro tenía un ojo cubierto de una catarata porque no tienen para ir al oculista. Y la mayor parte de ellos les faltan los dientes. Unos caminaban así medio chuecos porque cargar sacos de cemento que cuesta 50 kilos. Y le dije, oigan, ¿esto qué cuento? Somos una empresa que nos han reconocido con el Great Place to Work por los últimos 15 años. Ahora salimos en las superempresas, este último de expansión. Pero en el 2018 les digo, ¿y qué cuento? ¿Cómo podemos tener estos maestros así? Entonces me dicen, bueno, lo que pasa es que los subcontratamos. No les dije, son los que nos dan de comer. Y ahí nos cambió el chip que les digo, que dijimos, caray, pues son personas. No es el maestro que está ya poniendo un blog, es un papá que está poniendo los blogs, pero es un papá que viene aquí a trabajar, no porque le guste mucho poner blogs, sino porque si no, no come. Entonces ahí nos cayó el 20 y entonces dijimos, oye, tenemos que hacer algo por la gente. No puede ser que nuestra gente, de las mejores empresas en México ahorita vivienderas, resulta que la gente no gane para comer bien. Entonces hicimos este estudio de cuánto le cuesta a una gente vivir dignamente. Y bueno, a raíz de esto llevamos 6 años, implementamos un montón de acciones en las obras, pusimos agua potable, les pusimos comedores, les pusimos baños,
Ya nadie sube bloques con una soga, les pusimos manipuladores, montacargas, pusimos zanjadoras de esas mecánicas, les quitamos todo el trabajo pesado. Y dijimos, a ver, de los 10,000 maestros, ¿cuántos ganan menos para vivir dignamente? Pues de los 10,000 resulta que nomás 1,000, porque los otros 9,000 eran de estajistas. Un destajista generalmente que le pagas por bloques puestos o por pisos colados o por arneses armados, generalmente ganan entre 5,000 y 6,000 pesos a la semana. Entonces dijimos, eso es palomita. Le echan muchas ganas, sí, el trabajo duro, pero ya de perdida llevan 20,000 pesos a su casa, eso sí viven. Pero resulta que que de los 10,000, 1,000 estaban por abajo de los 13,400. Entonces empezamos a hacer un plan desde el 2018, 19, 20, ya estamos a 2025. Este año, el compromiso de la empresa es para diciembre, todos los peones que no ganan arriba de que no ganan los 13,400 y que en este momento están ganando 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, para enero del año que entra, por decreto, si no logramos ser más productivos, les vamos a pagar los 13,400. Porque la productividad también depende de nosotros. Muchas veces decimos, oye, es que no somos productivos. Bueno, ¿quién es el que tiene que inventar el modelo de trabajo para que un maestro sea productivo? Pues los ingenieros de mi empresa. Ni modo decirle al maestro, a ver, maestro, usted sea más productivo. Si el maestro me va a decir, ¿qué quiere que haga, ingeniero? O sea, yo no estoy en el TEC, yo nomás pongo maestros, yo nomás pongo blogs, soy un maestro. Entonces, ya nos cayó el 20. A ver, nosotros somos los que tenemos que hacer procesos más productivos para que el maestro se esfuerce menos, haga su trabajo y sigamos la empresa. Bueno, para terminar, todos los maestros les estamos pagando mucho mejor, les dimos herramientas. Bueno, beneficios, no tenemos rotación, o sea, porque tengo colegas que hacen lo mismo. Desarrolladores de vivienda, y todos se quejan, hombre, es que no me llegan los maestros, se me van. Yo les digo, bueno, a nosotros las cuadrillas de maestros están completas en los 100 frentes que tenemos en el país. Los maestros ya no los tienes que reentrenar porque ya no se van, entonces ya saben cómo trabajamos, entonces hacen mejor calidad y más productivos. Y bueno, y les comento, lo más importante es que el margen bruto de la compañía se ha mejorado. Porque resulta que ahora tenemos menos incidencias de calidad, el cliente queda más satisfecho, producimos más rápido, porque hay clientes y les quedamos de entregar la casa en 2 meses, pues se las entregamos en 1 mes y medio. Entonces hemos tenido todos estos beneficios que estamos teniendo por tratar bien a la mano de obra. Pero el punto es tratarlos bien, no porque me van a dar más dinero, sino porque son personas. Y a consecuencia, entonces estoy teniendo mejor negocio. ¿Cómo está la industria? Bueno, la industria está como nosotros estábamos en el 2018. Entonces, la idea nuestra es ser un precedente para la industria de la construcción, decir, miren, sí se puede. Páguenle al mínimo salario a un maestro de obra o a un peón 13,400 pesos. Y sí se puede, y van a lograr ambas cosas, ser más productivo, pero además que los maestros tengan para comer y tengan para darle una medicina a su hijo que le duele la cabeza, y tengan dinero para ponerle unos tenis a su hijo, porque no estamos pensando en que el salario digno los va a llevar a Acapulco. El salario, es 13,400 pesos, hace números, y les alcanza para lo básico. No les alcanza ni siquiera para ir al cine. Entonces, bueno, la industria, estamos, como les digo, predicando con el ejemplo, porque si yo les voy y les digo a un amigo, oye, ¿sabes qué? Sube el sueldo, me dice, pues estás loco, ¿no? Pero si le explico, mira, nosotros hemos hecho todas estas actividades, estas acciones, y nos ha mejorado el margen bruto, entonces sí los va a poder convencer, y es lo que estamos haciendo ahorita a través de la empresa. Estamos tratando de ser un precedente para que yo no sé si en 5, 10, 15 años la industria vaya virando de ser la industria más mal pagada en México a ser una industria que paga bien. Y que es competitiva no porque le paga poquito al maestro, sino es competitiva porque usamos buenos materiales de construcción y porque usamos construcción, innovamos en cómo construir mejor y porque hacemos mejores desarrollos urbanos, pero no porque le pagamos poquito a los maestros. Entonces, bueno, es una tarea de todos los días, pero como les digo, el punto principal fue poner el tema.
Y ahora estamos en una plaza y los ingenieros están pensando, además de cómo construir mejor, a ver qué se les ocurre de cómo traemos mejores herramientas, a ver qué se les ocurre de cómo mejoramos el ambiente de trabajo, pues para estar en un círculo virtuoso, en donde nuestra gente se va superando, va teniendo mejores ingresos y nos va haciendo mejor empresa. Entonces, bueno, ese es en resumen. Pero es una riqueza escuchar la experiencia desde dentro, que es algo que ya han vivido. Yo solo agregaría que ojalá como país también no vendiéramos como ventaja competitiva los bajos salarios, sino que encontremos otras ventajas competitivas y logremos esta productividad como tú lo presentas como país en nuestros tratados, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Fíjense que hemos hablado de desafíos y obstáculos, pero nos gustaría enfatizar los múltiples beneficios que tiene el implementar esto en nuestras empresas. Entonces, por favor, si nos pudieran compartir cuáles son los beneficios o impactos que han observado al implementar las políticas de ingreso digno, como menor rotación, mayor productividad, mejor clima laboral. Por ahí Luis nos contaba algunas cosas. Por favor, ¿nos pueden seguir diciendo qué beneficios? Sí, bueno, de una forma romántica generalmente hablamos de bajó la rotación, se mejoró el ambiente de trabajo, las personas están más felices. Yo les digo, gracias al TEC y a Pilar, que nos invitó a hacer un estudio que había pasado en nuestra empresa cuando implementamos un ingreso digno, que tiene ya 3 años. En ese momento nos pusimos a medir qué era antes y qué era después. Y por ejemplo, las personas de bajo nivel salarial que teníamos, que subieron al ingreso digno, en ese rango de personas nos bajó un 10% la rotación de personal que teníamos, se disminuyó. Esas personas actualmente tienen una antigüedad de 4 años y medio. O sea, muchas veces la rotación en las empresas se da en el primer año o en el segundo año de que la persona está ahí. Hoy se ha aumentado a 4 años y medio. Las encuestas de percepción de nuestros colaboradores, como la que mencionaba Luis Enrique, de Superempresas Expansión, por ejemplo, que participamos, subió como 3 puntos. O sea, les digo, no es los grandes resultados, son buenos, a la empresa le va mejor, las personas están viviendo mejor. Y bueno, son algunos de los beneficios. Y nada más quisiera hacer una precisión. El pagarles 13,400 pesos significa que la empresa está desembolsando 15,500 pesos. O sea, tenemos que tener ese reto muy claro. Cuando hablamos de ingreso digno, es lo que recibe la persona en la bolsa. Para la empresa es mucho más caro. Se puede escuchar que es poco, pero bueno, es un buen nivel. Gracias. Yo quisiera agregar a los beneficios que se ven en la empresa y que los empresarios les están compartiendo, a los beneficios que tendríamos como país. Por más que le buscamos en Acción Ciudadana frente a la pobreza, todas estas acciones que pueden enfrentar la pobreza en México, la conclusión es, lo que más mueve la aguja es mayores ingresos. ¿Por qué? Porque la pobreza por ingreso es lo que ya está sonriendo aquí Rogelio, es la pobreza por ingreso lo que tenemos que atacar. Entonces, ¿qué beneficios trae que los empresarios sean conscientes y paguen ingreso digno? Pues reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, mejorar la cohesión social, bajar la polarización, que realmente haya menos descontento social, que haya menos, bueno, y también aumenta el mercado interno. Esto también es muy interesante. ¿Por qué?
porque las personas que ganan salarios bajos prácticamente viven al día. Entonces, gastan todo lo que reciben, porque es muy difícil que tengan capacidad de ahorro. Y esto hace que crezca el mercado interno y que los empresarios y todos seamos beneficiados por esto. Entonces, pues no solo hay beneficios para las empresas, hay beneficios para todos los que estamos aquí. Oye, un comentario extra de lo que les comenté de todos los beneficios que tuvimos de menos rotación y menos gasto en capacitación y mejor margen. Creo que el principal beneficio es el siguiente. Ahorita está muy de moda el tener una vida con propósito, y cuando estás de chavo y pues oye, ¿cuál va a ser mi propósito en la vida? Y empiezas a hacer un plan. Y también las empresas que están sobresaliendo o que siempre han sobresalido es porque la empresa tiene muy claro el propósito y se lo transmite a sus colaboradores. Entonces nosotros también en Ruba lo que hemos tratado de hacer es todo este movimiento de poner a la persona en el centro, que sea un propósito de la compañía. La compañía, por supuesto, el principal propósito es entregar una casa, que es el sueño de la mayor parte de las familias mexicanas, su casa, tener su casa propia. Entonces, claro, le damos el mayor valor agregado por la casa que compra. Pero ya también hicimos propio otro propósito, y es el que les comenté ahorita, que digamos que todo el que trabaja en nuestra empresa gana para vivir dignamente. Aquí no estamos hablando de brecha salarial, o sea, lo que estamos tratando nomás es de que el que menos gane, gane para vivir dignamente. Los directores siguen ganando X cantidad, y no estamos diciendo, no, le voy a quitar al director para que le dé al maestro. No, en lo absoluto, el director va a seguir ganando lo que está ganando, y el ingeniero y el arquitecto y el abogado. La única idea es que el que menos gane en la empresa, gane para vivir dignamente. Entonces eso lo hemos hecho ya en un propósito de la compañía, y a la hora de que estamos los que estamos en la nómina de Ruba, que somos 1,700, y decimos, oye, otro propósito de esta empresa es ser un precedente para la industria de la construcción, y después ser un precedente para ir cambiando el switch de los empresarios, de que las personas son personas, no recursos. Bueno, también nos ha hecho un equipo hasta más unido en ese sentido. Y con el ejemplo, bueno, pues vamos avanzando poquito a poquito dentro de la empresa, pero también pues transmitiendo nuestra inquietud a todos los empresarios, de decir, oigan, queremos un país más democrático, más seguro. Bueno, de la única manera es si la gente le alcanza para vivir y no está preocupada porque tiene que cambiar unas aspirinas por un plato de frijoles. Entonces es un punto que se ha hecho propósito de la compañía. Muchísimas gracias a los tres. Fíjense que todos estos beneficios son directamente proporcionales en cada uno de los mexicanos que trabajan. Entonces, si muchas más empresas tuvieran estas políticas de ingreso digno, tendríamos una sociedad mucho mejor. Entonces, por eso nos gustaría que ustedes supieran que se están haciendo alianzas y coaliciones como la de Pacto por un Salario Digno. Por favor, ¿nos podrían compartir sus experiencias sobre estas prácticas de responsabilidad social corporativa? Bueno, pues sin duda todo tiene mayor impacto si lo hacemos colaborativamente. Y resulta que lo que empezamos a ver es que había maravillosas iniciativas en diferentes partes de México, y lo más bonito es que muchas de estas iniciativas venían de empresarios comprometidos como los que han escuchado el día de hoy. Entonces, nosotros como organizaciones de la sociedad civil podemos impulsar los temas, podemos hacer evaluaciones, hacer datos, pero si no existen testimonios claros dentro de los empresarios que comprueben que esto vale la pena y que sí se puede, es muy difícil de impulsar. Y yo sí quiero reconocer, porque llevamos muchos años con esto del salario, todo esto que hemos platicado de los aumentos del salario mínimo, son una historia en donde tanto las cúpulas empresariales como organizaciones sociales como Acción Ciudadana y otros
han impulsado para que esto haya sido posible. Recordábamos hace rato que pasamos primero por la desindexización, que no era posible subir el salario mínimo porque estaba indexado a todo prácticamente. Entonces, primero hubo que hacer toda una labor de incidencia en política pública para desindexar el salario mínimo. Luego fue crear el MIR, que hoy lo presentaba Cristian, que es esta medida independiente, porque había que evitar que se hiciera este efecto faro. ¿Por qué? Porque los empresarios decían, no podemos salar el salario mínimo porque entonces tienen que subir todos los salarios y eso nos cuesta muchísimo. Y estaban los sindicatos haciendo sus contratos sindicales y los basaban en el salario mínimo. Entonces todo eso evitaba que el salario mínimo subiera y por eso estuvimos tantos años sin poderlo subir. Hasta que no se desatoró el cómo hacerlo, no se pudo hacer. Y por eso vemos y reconocemos que estos últimos años ha habido políticas públicas adecuadas que han llevado al salario digno a ir recuperando su poder adquisitivo, aunque estamos diciendo hoy que todavía nos falta llegar al ingreso digno. Pero todo esto para decirle que es en colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, cúpulas empresariales y empresarios que este tipo de agendas se pueden llevar a cabo. Y por eso estamos tan contentos y orgullosos de poder presentar ahora al colectivo Vida Digna, que tiene un montón de miembros en donde está Aliarse, que es una red de cúpulas empresariales, prácticamente están todas las cúpulas empresariales promoviendo la responsabilidad social empresarial, pero está Coparmex liderándola, está Canacintra, está organizaciones como el CEMEFI que tienen el distintivo, instituciones universitarias como el TEC y bueno, esta generación de casos que se hicieron con María son de las cosas que se pueden hacer gracias a la colaboración. Y por eso, reitero, los invitamos a sumarse a este colectivo. Muchas gracias, Pilar. No, iba a comentar, apoyando lo que dice Pilar, que claro, ahorita es un grupo de organizaciones que estamos empujando lo de vida digna. Mas yo los invitaría a todos los estudiantes del TEC a que se sumen a analizar este tema. Estaba leyendo un artículo de Harvard que decía que a los chavos, bueno, les preguntaron a muchos chavos que estaban en el TEC, en Harvard, oye, ¿y a qué crees que tú estés en Harvard? No, pues la mayor parte respondió, no, pues es que yo le he echado muchas ganas. Pero bueno, ahondando en el tema, el maestro dice, bueno, ¿le has echado muchas ganas o tuviste suerte? Y la suerte, dicen los chavos, no, pues ¿cuál suerte? Yo le eché ganas. No, le dice, lo que pasa es que tú naciste en una familia que te puedo dar de comer desde que estás chiquito, que te puedo mandar al kinder, que te puedo mandar a la primaria, que no te faltó ropa. Dice, imagínate que tú hubieras nacido en la barranca de Chiapas, en donde está el cañón del Sumidero, sin ninguna posibilidad, y que de comer te hubieran dado frijoles todas las tardes y de desayuno a lo mejor unos chirrios, pero los te vas a compartir con tus 5 hermanos. Entonces empezó a hacer la comparación, no dice, no es suerte, no es ganas, es mucha suerte de que nosotros nacimos en familias que nos pudieron dar todo. Entonces yo nomás lo transmito para que estemos conscientes que en México resulta que el 60% de los niños no tienen la suerte que los que tenemos que estamos aquí, que tuvimos los que estamos aquí reunidos. Y yo estoy en el TEC de Monterrey, nomás que en Monterrey. Y claro que yo tuve mucha suerte en ir a Monterrey. Y claro, pues le eché ganas, ¿no? Pues no digo que no. Y todos los que están aquí sentados le echan muchas ganas. Pero tener la consideración de los que no tuvieron nuestra oportunidad. Y yo sé que no es una clase de teología ni de valores humanos, pero sí les quiero transmitir de que si no nos concientizamos
de esa situación y nos sumamos al colectivo que dice Pilar y vamos siendo embajadores, va a ser muy difícil cambiar este país. Porque sí les comento, los que ya estamos más viejos nos ha tocado vivir ya muchos cambios de gobierno y el gobierno no va a cambiar el país. Los que podemos cambiar el país somos los empresarios y los estudiantes y futuros empresarios. Partiendo de que todas nuestras buenas ideas, todas nuestras buenas iniciativas, toda nuestra innovación tiene que ser encaminada a ser más productiva, pero como comenté ya, no a raíz del que tuvo menos oportunidad o mala suerte de haber nacido en una colonia proletaria. Entonces hay que hacernos conscientes de esa parte y nos toca a los que estamos aquí sentados y oyendo en el Zoom hacer esa tarea. La tarea no la va a hacer el pobre maestro que va y se la rifa haciendo un castillo de concreto. Él no tuvo la suerte mía, yo tengo el compromiso y la responsabilidad de cómo hacer mejor vida para esos maestros. Entonces por eso no es un colectivo, Pilar, ahorita, es un colectivo que estamos tratando, pero para sumar a los más posibles, porque de otra manera, de uno por uno, híjole, ahorita ya decía nuestro buen amigo Arturo Zapata, ya tiene 700. Somos 2 millones de empresas en México. Entonces, claro, qué bueno que ya tenemos 700, malo sería no tener ni uno, como dijo la Madre Teresa, uno es bueno, pero ¿cómo avanzamos más rápido? Porque depende de lo que hagamos nosotros, es como avanzar este país en ese sentido. Entonces yo sí los invitaría a sumarse, cada quien desde su trinchera, como estudiante, como pequeño empresario, como colaborador de una empresa grande, en el campo que nos toque, pero está en nuestras manos el ir cambiando la circunstancia que vive este país. La misma. Sí, la misma. Bueno, Francisco, por favor. yo creo que el estar unidos en un colectivo, de estar juntos, enriquece mucho la diversidad de ideas que tenemos. Al final vamos por la persona, por el ingreso, pero ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, yo estaba en estas encuestas que hacemos, por ejemplo, las metodologías internacionales dicen que no hay que considerar el gasto de alcohol de las familias, pero es una realidad. Y si nosotros encuestamos a 2,000 familias en Ciudad Juárez, todas tienen gasto en alcohol. Entonces, ¿lo escondemos o lo quitamos o qué hacemos, no? La variedad de hábitos de consumo que hay en todos lados. Hay ciudades en el norte comemos más carne, nos tocó hacer el estudio en León y comen más cerdo, en otras ciudades más pollo. Hay una variedad también grande para llegar a esta canasta básica que generamos y que a veces el gobierno nos dice es esta la canasta básica y a veces la lees y no comes ni un 10% de lo que dice ahí, comes cosas más regionales. Entonces, ¿cómo hacerlo en una metodología que incluya varios temas? Hay empresarios, hay organismos, y ahorita lo platicaba, que dicen que tenemos que monetizar también ya las prestaciones. ¿Cuánto le cuesta a las empresas darles transporte? Bueno, esta es una parte de tu ingreso. ¿Cuánto les cuesta darles un comedor? Cuesta tanto. ¿Cuánto cuesta darles una consulta médica y medicinas? Cuesta tanto. Hay muchos, insisto, en que podemos o no estar de acuerdo con esto, pero esa variedad nos nutre para sacar mejores iniciativas. Hay un tema ahorita hablando de que se va a reducir la jornada laboral. Hay empresarios y hay personas, trabajadores, que expresan que quieren más horas extras, que si pueden trabajar 2 o 3 horas extras, prefieren irse a trabajar a esa empresa que a otra, porque les da una posibilidad más de ingreso. Bueno, eso es muy controversial. Solo les pongo todos estos ejemplos porque en la unión de todos estos grupos y ahora con la participación de ustedes como estudiantes puede enriquecer mucho la propuesta del ingreso digno. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que estábamos, bueno, un aplauso para Francisco, para todos. Muchas gracias. Algo que estábamos compartiendo y que nos gustaría alcanzar para la próxima vez, si es que hay un siguiente evento de ingreso digno, que esperemos que sí, es que hubiera participación de un stakeholder que
consideramos que es clave, que es el gobierno. Entonces, en este panel no lo pudimos conseguir, pero esperamos que para la siguiente edición haya una parte importante, porque fíjense, me gustaría que ustedes nos dieran su opinión sobre las políticas actuales y el papel del gobierno en este tema tan crucial que es el ingreso digno. ¿Qué opinan sobre las políticas de este gobierno federal respecto al salario mínimo y la formalización del empleo? Bueno, brevemente ya porque tengo el micrófono. Lamentablemente o afortunadamente el salario digno, hablo de salario digno, no ingreso digno, subió a partir de este gobierno. Y subió de tenerlos en $140 y en la parte más baja de la tabla a llevarlo a $440, estando entre los primeros 5, y la frontera subiéndola a casi $600 cerca del primer lugar, que es Costa Rica. Lamentablemente se hizo por decreto, no se hizo porque nosotros como empresarios lo hiciéramos o insistiéramos para hacerlos. Hay organismos que sí. Lamentablemente no fue porque los trabajadores organizados lo pusieran como algo que necesitaban y lo propusieran más que lo exigieran. Fue una política pública que se llevó a muchas empresas que no estaban preparadas para hacerlo a cerrarla. Yo les decía que, les ponía un ejemplo, que Ciudad Juárez es una ciudad de una gran cantidad de empleo, por mucho tiempo van personas de otros estados a trabajar ahí. Bueno, en los últimos casi 2 años lleva perdidos 40,000 empleos. Solo en marzo perdió 11,000 y cerró 250 empresas pequeñas. Entonces, cuando los salarios, cuando la fiscalización llegan a las empresas y nosotros no estamos preparados, podemos acabar con ellas. Y lamentablemente, bueno, hay muchas políticas que van ahorita en contra de la empresa. Gracias. No, digo, pensaría que es cierto, el gobierno anterior de AMLO subió el salario, pero los que lo pagamos fuimos nosotros. Entonces, ¿cómo hacerle para que el trabajador entienda que tanto el sueldo como si ahora si se acepta la jornada laboral de menos horas, son logros que los empresarios estamos dando al trabajador y no que el gobierno se cuelgue la medalla? Entonces yo aquí sí creo que los empresarios deberíamos de tomar esas iniciativas. Por eso es importante decir, oye, esto es lo que cuesta vivir. Bueno, ¿cómo como empresarios, como organismos empresariales, como grupo, tomamos estas iniciativas y las hacemos propias? Porque si no lo hacemos nosotros, bueno, pues el destino nos va a llevar a lo que vaya haciendo el gobierno. Lo único que está en nuestras manos es lo que estamos platicando. Ahorita en el ambiente hay muchos temas. Está el tema de sustentabilidad, bueno, están todos los temas geopolíticos y las guerras, demasiados temas en la mesa. ¿Qué depende de nosotros? O sea, la parte de sustentabilidad y cambio climático no depende de nosotros. O sea, una empresa en sí, ¿qué puede hacer para evitar que no haya huracanes? Pues es difícil, ¿no? O que no haya sequías. Igual, ¿qué podemos evitar para la guerra de Ucrania? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer para que el gobierno no haga lo que hace? También está muy difícil, porque en este momento además está mucho más difícil que antes, pues porque es un monopolio del poder. ¿Qué existe en nuestras manos? Pues ver cómo en el entorno que estamos, que está para todos, porque esto no es privativo nomás de unas empresas y de otras no. Entonces, ¿cómo podemos hacer el entorno actual de México con lo que sí podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer? Y un tema que sí podemos hacer es decir, oye, pues yo voy a hacer equipo con la gente que trabaja conmigo para ver cómo hago mi empresa rentable, independientemente que a la gente le voy a pagar lo que le quiero pagar de vida digna. Si no tomamos esas riendas nosotros, el gobierno simplemente nos va a seguir llevando y va a decir, ¿sabes qué? Ahora el salario mínimo es tanto. Si te gusta bien y si no, no me importa. Como le hizo en el sexenio pasado.
Entonces yo sí creo que son temas que nosotros tenemos que ser más proactivos como empresarios y como sociedad y como estudiantes, de ir tomando lo que existe en nuestras manos y no estar siempre con muchos discursos de las geopolíticas y muchos cambios que no están en nuestras manos. Entonces, uno que sí está es la empresa productiva gracias a nuestras innovaciones y que nuestra gente vaya mejorando con los sueldos que estamos hablando. Bueno, pues yo nada más rescato lo que comentábamos hace rato. Claramente hay que reconocer que se ha subido el salario mínimo en los últimos años de una manera considerable, que claro que fue posible gracias al impulso de empresarios, de cúpulas empresariales, de organismos de la sociedad civil que fueron llevando a que eso fuera posible. Y yo solo agregaría que creo que también fue acertado la parte de la política en contra del outsourcing ilegal, porque lamentablemente había empresas que estaban precisamente abusando de estos salarios bajos y veíamos que muchas empresas se justificaban porque lo hacían por fuera. Eso no quiere decir que el outsourcing como tal sea negativo, solamente esta parte ilegal que fue bueno y fue positivo haberlo regulado. Y yo creo que ese es el papel del gobierno. El papel del gobierno sí es regular este tipo de cosas ilegales, como los factureros y las cosas que vemos. Sin embargo, yo creo que lo que estamos presentando hoy es precisamente que como sociedad civil y como sector empresarial es una cuestión de responsabilidad el que se paguen estos salarios, estos ingresos dignos de una manera voluntaria y libre. No se necesita que el gobierno nos venga a decir qué es justicia social. Creo que todos podemos voltear a ver cómo debe de vivir una persona y todos podemos ver a este padre de familia, a este madre de familia, a este hermano que tiene un lugar importante en nuestras empresas, ¿no? Y esa chamba es la que tenemos que hacer desde la sociedad civil. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues vamos a cerrar reflexionando sobre el futuro. ¿Cómo se imaginan a México? A ver, allá, todo el mundo reflexionando cómo visualizan a México. Yo llegué hace 14 años a México y el México que veo ahora es mucho mejor que cuando yo llegué. Y yo espero, de corazón, yo soy española, de que vaya mejor y más mejor y más mejor México. Entonces, mi pregunta va justamente con esas posibilidades de cambio. ¿Visualizan en el futuro cercano un modelo de sociedad en México en el que el ingreso digno sea la norma y no la excepción? Bueno, yo creo que sí, primero porque estamos aquí juntos, porque estamos con los jóvenes hablando del mismo tema, del ingreso digno. Como decía Luis Enrique, este país lo tenemos que cambiar las personas, lo tenemos que cambiar las universidades, lo tenemos que cambiar los empresarios. No podemos esperar a que llegue un gobierno y nos cambie algo que podemos hacer nosotros. Yo siempre les digo a las personas, a los empresarios principalmente, que no podemos tener empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, cualquier empresario no nos podemos sentir contentos de que nuestro país esté en esta situación y que nuestra empresa nos va bien. Tenemos que trabajar más en eso y tenemos que trabajar en la empresa. Y ahora, no quiero meterme en religión, pero estuvo el Papa Francisco en el 2016 en Ciudad Juárez en una reunión con sindicatos y empresarios. Fue una reunión bien importante y hay una frase que me gustó mucho que les mencionó ahí, dice: no se trata de convertir a las empresas en instituciones de filantropía, sino velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales.
Eso lo habló hace ya años, hablando de lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias y felicidades a los profesores, catedráticos, a los alumnos que están aquí y los empresarios conectados. Gracias. Bueno, nos encanta soñar y entonces si se vale soñar, claro que soñamos con un México más justo, con un México menos desigual, con un México con oportunidades, como decía Enrique, porque lamentablemente en México cuna es destino. Entonces soñamos con un México de oportunidades y sin duda lo que nos alienta a soñar con ese México más equitativo y justo, sí es poder estar hoy en una universidad que tiene un laboratorio de empresas conscientes, que está impulsando el tema, que hace este foro y que podemos hablar con jóvenes, con estudiantes que estamos seguros que van a salir de aquí y en lugar de exigir un empleo o irse fuera, tal vez se quedan en México, hacen una empresa y hacen una empresa diferente. Y hacen una empresa consciente, hacen una empresa responsable y pueden aprender de estos empresarios que conocieron hoy y decir, yo el día que tengo un colaborador lo voy a ver como persona y me voy a preocupar por su realidad, por su familia, por su futuro, porque sus hijos tengan educación, porque su familia tenga una salud adecuada y porque las condiciones de trabajo sean dignas en todos sentidos. Sí, es más fácil soñar en cada uno de ustedes que soñar en grande y en abstracto. Entonces, estoy segura que si sumamos de uno en uno entre los empresarios que forman parte de estos colectivos que estamos acercando, de estas gremios empresariales, pero sobre todo, si los empresarios del futuro en México les cae este 20, yo creo que podemos definitivamente cambiar la historia. Por los últimos 70 años hemos venido haciendo lo mismo. Y si seguimos haciendo lo mismo, por supuesto que México no va a cambiar. Porque han estado gobiernos priistas, panistas y ahora los nuevos gobiernos. Y si los empresarios seguimos igualito haciendo la empresa muy rentable y siendo muy innovadores para que mi empresa vaya subiendo en una escalera y ganándole a la competencia, que es válido, pero si seguimos haciendo eso, pues va a ser difícil que México cambie. La realidad es que sí estamos convencidos en este colectivo de que si no nos cambiamos el switch, de que la empresa tiene que ser benéfica para todos los que trabajan en ella, y empezamos a tratar a las personas como personas y las dejamos de tratar como recursos, entonces México va a poder empezar a cambiar. Cuando empezamos a ver a la amiga que está limpiando el baño como que decimos que es una persona que tiene sus sueños, que tiene hijos, que quiere vivir plenamente, cuando empecemos a tratar y a darles la oportunidad a todos ellos de trabajar mejor, entonces va a empezar a cambiar México. De otra manera, pues vamos a seguir haciendo lo mismo que hicieron mis abuelos, mis papás, y yo lo estoy haciendo. Entonces, por eso tenemos que empezar a cambiar eso. Y de la única manera de cambiarlo es, bueno, diciendo, todas las personas son personas y tienen una dignidad, y luego haciendo acciones para que esas personas puedan ir mejorando. Y como comentamos, ¿qué acciones podemos hacer? Nosotros los empresarios somos los que tenemos que empezar a hacer acciones para ser más competitivos, ser más innovadores y usar todas las herramientas que nos enseñaron en el TEC para ser mejores empresas,
pero considerando que lo primero que tenemos que ir haciendo es, como dijo Arturo Zapata, primero ir subiéndole poquito a poquito a estas personas que ganan muy poquito para irles subiendo a que ganen dignamente. Solamente de esa manera vamos a poder cambiar. Y como les comento, es lo que sí está en nuestras manos. Los que van a empezar una nueva empresa, decir, oye, estas son personas, para que vivan dignamente necesitan este sueldo. Y jugar con todas las demás variables, pero esa variable no la podemos bajar. Porque si mi negocio acaba siendo negocio porque voy a pagar lo mínimo, pues entonces mejor búscate otro negocio. Porque yo no creo que sea conveniente seguir vendiendo a México como que es un país donde somos muy competitivos porque la mano de obra es la más barata del mundo. O sea, si seguimos con esa idea de decir, no, es que México es muy barato, entonces vamos a seguir en lo mismo. Entonces vamos a cambiar. Pues vamos a cambiar solamente que los que estemos aquí ahorita, que somos los actores del presente, empecemos a cambiar. Porque, como les digo, tenemos que seguir sumando ejemplos exitosos de empresas que ya están pagando bien, salarios dignos y que siguen siendo muy competitivos. Pero de la única manera que vamos a ir convenciendo a más colegas para que las 2 millones de empresas de México estén en el mismo canal, pues es con casos de éxito. Pero también no tiene que ser de aquí a mañana. Si empezamos a pensar en buenas ideas de cómo hacer la empresa competitiva, además de pagar buenos sueldos, pues puede ser un plan a 5 años, a 10 años, a 20 años. Lo más importante es que en nuestra generación empecemos. Porque si no empezamos nosotros, entonces, bueno, pues a lo mejor nuestros hijos, o a lo mejor nuestros nietos, o a lo mejor México no cambia. Entonces los invitamos a sumarse para ser más los que estemos en este canal, de estar tratando de cambiar a un México que 60% vive en la pobreza. Bueno, nos tardaremos X generaciones, pero si empezamos ahora, algún día llegaremos. Entonces, la acción es lo único que va a cambiar a México, no las buenas intenciones de, a ver, y como les digo, ahorita hay tantos temas que no están en nuestras manos, que eso es, qué bueno, vamos a hacer lo que sí está en nuestras manos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una ronda de preguntas. No sé quién alza la mano. ¿Quién le gustaría, aprovechando que tenemos a personas tan increíbles acá y que todos tenemos un compromiso en donde estemos, de poder hacer esto realidad? Bueno, que ya es una realidad, pero pues hacerlo más grande. ¿Alguien quiere una pregunta? ¿Tiene alguna duda? Allá, por favor. Muchas gracias. No sé si hay algún alumno, perdón, algún alumno primero. No. Adelante, por favor. No me quiero tomar el tiempo. Buenas tardes. Soy Belinda Martínez. Tengo un proyecto de reinserción social. Perdón, tengo la voz un poquito mal hoy. Y escuchándoles, pienso en… No voy a pedir como una solución, solo algún consejo, escuchando lo que han compartido. Trabajo con personas en situación de calle y tengo 2 años analizándoles y es muy complejo que quieran comprometerse a trabajar, y una de las razones principales es este tema del salario mínimo, ¿no? Ellos reciben muy poco cuando se comprometen a trabajar, y generalmente he trabajado con algunas empresas haciendo esta conexión y acompañándoles con algunos psicólogos, orgullosamente con algunos exalumnos del TEC, y no se pueden comprometer porque pueden ganar más entre la comida que les dan en la calle y algunas cosas ilegales, entre otros, que hacen en la calle, ¿no? Entonces, este tema de los hábitos combinado con no llegar a un salario mínimo, ¿no? Van y lavan platos en un restaurante y a los 2 días ya no quieren estar ahí porque es mucho más fácil conseguir obtener más dinero por fuera, ¿no? Y de manera a veces ilegal. ¿Qué podrían recomendarme? Estaba escuchando un poquito, sobre todo, Luis Enrique, gracias por compartirnos el tema de estas personas que trabajan, con esto lo relacioné, que trabajan todo el día
¿no? Que están trabajando en una obra, que están, además de cansados, realmente el día ya no tiene más horas para ver por dónde sacar más dinero, y esto es lo que les pasa cuando los logramos colocar en una empresa, ¿no? O sea, no tienen como por dónde. Entonces, creo que de alguna manera tengo la respuesta, lo quería compartir porque a lo mejor tienen algún consejo más específico, y lo que ahora comentaban al final, viendo hacia el futuro, pues veo que vamos a mejorar en este país, pero faltan unos años, ¿no? Quizá no nos toque verlo, pero algún consejo de cara a esto. No están aquí los dos alumnos que ahorita están comprometidos, sin embargo, obviamente esto se los pasaré, pues el consejo que nos pudieran compartir. Gracias. Oye, no, digo, felicidades, porque ese tipo de labores pues son totalmente altruistas y muy necesarias para esa gente que realmente que fue la que sí tuvo mala suerte, porque nació en un lugar, a lo mejor donde no le pudieron dar educación a sus papás, pero además nunca se pudo desarrollar en nada. Digo, aquí la realidad es que ese tipo de trabajo que haces tú, yo creo que es muy importante que haya mucha gente que lo haga para tener una mejor sociedad. Más yo sí creo que como organización de beneficencia altruista, creo que es muy bueno. Más como empresa, yo te digo el caso nuestro, hay 10,000 maestros de obra, ya 9,000 están con buenos sueldos. De esos 1,000 que quedan, probablemente se van a salvar 400, porque a fin de cuentas, y esto es normal y esto es bien gacho decirlo, pero hay un sector de la población que, hijo, no quiero decir que no tiene remedio, pero que es bien difícil. Nosotros ya tenemos 5 años con escuelas en donde la escuela invita a chavitos vulnerables y les pagamos les damos desayunar, de comer, y luego les damos toda la parte académica, y luego les damos formación y les damos inglés, y tenemos 2 escuelas en Chihuahua que empiezan en primero de primaria y acaban vamos a grabar los primeros 50 de la prepa este año. Pero cuando empezamos este proyecto, había 2 opciones: ponerla en una clase media baja o irnos a las colonias así súper proletarias. Y nos dijeron, ¿saben qué? Las colonias demasiado proletarias es imposible. Si quieren ser a lo mejor muy buenos con ellos, hagan otro tipo de programas, pero si quieren realmente perdurar en estas escuelas, necesitan un mínimo de educación de los chavitos, porque el chavito que viene así, sin ni una oportunidad, está bien difícil. O sea, le tienes que invertir 100 a 1. Por eso te felicito, en la labor que tú estás haciendo es para eso, entiendo. O sea, para los chavitos de la calle que no tienen ni educación, ni formación, ni comieron bien de chiquitos, ni tienen desarrollado casi el cerebro. Entonces es una labor que se requieren muchas gentes como tú para salvar esas gentes, pero son proyectos bien difíciles, te felicito. Les digo, nosotros en la escuela vamos muy bien porque escuchamos esa recomendación, y claro, es gente muy pobre, pero es gente que perdida tiene para a lo mejor recicla la ropa, pero va vestida, mano. Y sé de un proyecto en Monterrey que lo quisieron poner en la parte más amolada de la ciudad y quebró. O sea, no pudieron porque la gente era pobre gente. O sea, no tenían ni una herramienta para salir adelante. Entonces, con tu gente que tienen 0 herramientas, pues nomás echarle ganas. Pero hay que trabajar con los que sí tienen herramientas y con los que tienen herramientas para que cada vez sean menos los que están en la circunstancia de los chavos que tú atiendes. Esa es la idea, pero es lo que yo podría decir. Esto dicen todos. Yo soy de Monterrey también, mi gente allá. Esto me dicen, ¿no? Que quizá no hay mucho futuro. Yo quiero cambiar eso. Es una comunidad que les damos de comer. Ya existía, ¿no? Pero dentro de esta comunidad estamos creando como un grupo, y no solamente de ahí, sino de otros lugares en situación de calle. Sí vemos una situación muy vulnerable y muy difícil de cambiar mentalidad, adicciones, pues que la mente ya está un poco ida, pero traemos esta idea de hacer un cambio a lo mejor en muchos años y de estudiarlos más, o sea, de ver cómo sí podemos resolverles un poquito más y no darles comida y ya, ¿no? O sea, es un poquito ir más allá, pero gracias, porque bueno, me confirma que esto quizás no es lo ideal, ¿no? Yo te comentaría que hay organizaciones que hacen cosas similares y siempre esta retroalimentación y este aprendizaje
puede ser muy enriquecedor. Sin duda te felicito por el esfuerzo. Yo creo que sí se puede. Es muy complejo, muy difícil. Lo que hacen muchas organizaciones es enseñarles muchas habilidades para la vida, porque lamentablemente está desde el llegar temprano, desde el cumplir. Entonces, no solo es este salario que a veces puede ser el pretexto, es una serie de responsabilidades en las que cuando uno no tiene la costumbre y ahora sí que la formación para hacerlo, son necesarias de adquirir. Entonces, y yo creo que sí hay un valor agregado a trabajar en una empresa. No solo es el ingreso, es y sobre todo en empresas que sí se preocupan por los trabajadores. Y creo que eso, claro que a veces en la calle puedes ganar más, pero puedes ganar más hoy, no tienes la seguridad de ganar mañana. Si algún día tienes una emergencia, no tienes a quién acudir. Si tienes necesidades de cuidados para un miembro de la familia, si tienes, o sea, de alguna manera una empresa sí puede ser un respaldo, y ojalá pudiéramos decir también que los apoyos gubernamentales también fueran un respaldo al 100%, ¿no? Lamentablemente no son lo que quisiéramos, pero al tener un empleo formal sí puedes acercarte a un montón de instituciones gubernamentales que también te dan un respaldo. Entonces, yo sí creo que tenemos que saber vender más todo esto que está detrás y que puede arropar a una persona, pero que entiendo perfecto que muchas veces no tienes las capacidades y las circunstancias para valorar, ¿no? Muchas gracias. Nada más como resumen, el tema importante es en lo que estás trabajando. Yo creo que deben de ampliarlo como un voluntariado corporativo junto con las empresas. Yo les recomendaría que se acercaran a los organismos empresariales y a los comités de capital humano que generalmente tienen, buscar un lugar ahí y empezar a buscar cómo acomodar gentes. Y nosotros como empresas tenemos que fijarnos en otros temas. El tema de las adicciones está fuertísimo adentro de la empresa y es algo que no detectamos, como el alcohol. Las drogas no las detectamos con las personas y se nos viene un problema muy fuerte. Entonces, muy, muy importante tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues con esto cerramos, les damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido de tan lejos, por haberse tomado el tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias.